En cuanto los marineros españoles escucharon que una fuerza estadounidense reducida estaba a punto de enfrentarse a un contingente japonés que la triplicaba, muchos pensaron que aquello sería una masacre inevitable. Sin embargo, lo que ocurrió en la oscura espesura de Guadalcanal durante aquellas noches de septiembre cambió para siempre la percepción que miles de europeos tenían sobre la guerra en el Pacífico. Porque un puñado de hombres, agotados y superados en número, logró detener una ofensiva que debía arrasarles sin piedad y destruir para siempre la posición que defendían junto al estratégico aeródromo conocido como Henderson Field. Mientras los aviones aliados eran preparados con urgencia, los marines observaban cómo los exploradores regresaban con informes alarmantes sobre movimientos enemigos cada vez más intensos, lo que incrementaba la tensión en cada sector del perímetro defensivo. Era evidente que se acercaba un ataque decisivo y que la supervivencia de toda la fuerza dependía de resistir cada metro. Vean el vídeo hasta el final y comenten qué piensan sobre esto. A medida que avanzaba la tarde y la selva se envolvía en una penumbra cada vez más densa, los marines comprendieron que los informes sobre la concentración japonesa no eran simples advertencias, sino el preludio de un movimiento calculado cuyo objetivo era romper el frente aliado antes de que la luz del amanecer pudiera ofrecer algún tipo de apoyo aéreo. Los oficiales caminaban entre las posiciones, recordando a los hombres que la colina que defendían no era un punto cualquiera del mapa, sino la puerta de acceso al aeródromo desde el cual se sostenía toda la campaña del sur del Pacífico. El sonido de los grillos era interrumpido por ráfagas distantes que confirmaban la presencia de avanzadillas japonesas, aproximándose lentamente bajo la protección de la vegetación. Los veteranos intuían que la oscuridad sería su principal enemiga, y que cada sombra podía ocultar una patrulla dispuesta a tantear las defensas en busca de un punto débil, capaz de desmoronar el perímetro entero. Sin embargo, el ánimo seguía firme, porque la retirada nunca fue considerada una opción real por aquellos hombres que sabían perfectamente que abandonar la posición era perder la isla. Cuando la noche cayó de manera abrupta sobre la isla, los marines sintieron cómo la humedad del aire se mezclaba con una inquietud imposible de disimular, porque el silencio que se extendió por la selva no era natural, sino el indicio de que miles de soldados enemigos avanzaban con una disciplina casi absoluta. Las patrullas estadounidenses regresaban con informes cada vez más alarmantes que indicaban que las fuerzas japonesas habían conseguido concentrarse en un frente amplio y que pretendían atacar en oleadas sucesivas destinadas a erosionar la moral defensiva antes del asalto principal. Desde la colina 123 se podían ver destellos intermitentes entre los árboles, señales claras de que los oficiales japoneses preparaban posiciones para su artillería ligera con la intención de abrir brechas en el corazón del perímetro. Los hombres de Edson, pese al cansancio acumulado durante jornadas enteras sin descanso, reforzaban las trincheras, tensaban las alambradas y revisaban cada fusil con la convicción de que aquella noche decidiría el rumbo entero de la campaña. Ninguno de ellos ignoraba que enfrentaban una fuerza que los superaba ampliamente, pero en su mirada se mezclaban determinación y una serenidad adquirida únicamente en combate real. Cuando el reloj marcaba una hora indefinible en aquella oscuridad absoluta, un estruendo profundo emergió desde la espesura y confirmó que la artillería japonesa había iniciado el preludio de un asalto cuidadosamente planificado. Los proyectiles cayeron de manera irregular, pero lo suficientemente cercana como para obligar a los marines a mantenerse agachados mientras la tierra temblaba bajo sus cuerpos. En cuanto cesó la primera andanada, comenzaron a escucharse los pasos acelerados de los grupos de choque japoneses, avanzando con la intención de alcanzar las alambradas antes de que los defensores pudieran reorganizarse. Los rifles estadounidenses abrieron fuego de forma coordinada, iluminando por instantes la arista de la colina con destellos breves que revelaban siluetas moviéndose a gran velocidad. La vegetación densa dificultaba cualquier visión clara, y cada disparo parecía perderse en un caos de sombras que confundía posiciones y distancias. A pesar de la confusión, los hombres de Edson sostenían la línea con una disciplina que asombraría incluso a los veteranos más curtidos, porque entendían que aquella primera oleada era tan solo una prueba destinada a evaluar la solidez del perímetro.
El choque frontal se prolongó sin un respiro, y la colina se convirtió rápidamente en un laberinto donde cada metro era disputado con desesperación creciente. Mientras la noche avanzaba sin ofrecer alivio alguno, los ataques japoneses comenzaron a intensificarse hasta un punto en el que cada minuto parecía desgastar no solo las fuerzas físicas de los marines, sino también la claridad misma del pensamiento. Las compañías situadas en los flancos comunicaban que estaban siendo empujadas hacia posiciones interiores debido a la presión constante ejercida por grupos numerosos que atacaban en sucesión metódica. Edson, comprendiendo que la línea exterior terminaría quebrándose si intentaban mantener cada tramo, ordenó un repliegue calculado hacia la cresta central del repte, donde la elevación natural ofrecía una defensa más sólida. El movimiento se realizó bajo una lluvia de disparos y gritos que reverberaban en la oscuridad, pero los soldados consiguieron retroceder sin perder la cohesión. Una vez reorganizados en la pendiente de la colina 123, reforzaron el perímetro con rapidez admirable a pesar del cansancio extremo. Desde allí podían escuchar cómo los japoneses avanzaban entre la vegetación aplastando ramas y lanzando órdenes secas que demostraban su absoluta intención de romper el corazón de la defensa. A cada segundo se hacía evidente que el combate estaba evolucionando hacia una lucha de resistencia desesperada, donde ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. A medida que la oscuridad se volvía casi líquida y el aire adquiría un olor espeso a pólvora mezclada con vegetación rota, los japoneses lanzaron una serie de asaltos tan cercanos que los marines apenas tuvieron tiempo para levantar sus fusiles antes de sentir el choque directo contra sus líneas. Las bengalas enemigas iluminaron durante unos segundos la cresta, revelando figuras que ascendían la pendiente con una determinación aterradora. El combate se transformó en una sucesión de choques cuerpo a cuerpo, donde cada soldado debía defenderse con cualquier arma disponible, desde bayonetas hasta herramientas improvisadas. El sonido metálico de los golpes se mezclaba con los jadeos ahogados de quienes intentaban mantener el equilibrio en el terreno resbaladizo. Varias secciones comenzaron a ceder por la presión combinada del número y la ferocidad, provocando huecos breves en el perímetro que podían resultar fatales. Fue entonces cuando Edson, consciente de que el pánico podía propagarse con la misma rapidez que una bengala encendida, salió de su puesto de mando acompañado por un reducido grupo de oficiales para imponer orden en medio de la confusión. Su presencia en la línea avanzó como una corriente de energía capaz de frenar la retirada y reorganizar a los hombres que, agotados pero no vencidos, se prepararon para el siguiente golpe. Cuando la defensa parecía estar a punto de quebrarse definitivamente, los japoneses iniciaron un avance coordinado que reunió a varios centenares de soldados en un solo empuje destinado a arrollar la colina 123 antes del amanecer. La intensidad del ataque fue tan grande que los marines comenzaron a sentir cómo el terreno vibraba bajo sus botas debido al peso de la masa humana que ascendía sin detenerse. La línea estadounidense comenzó a doblarse de manera peligrosa, y algunos grupos quedaron prácticamente aislados, luchando en pequeños círculos donde cada movimiento era una cuestión de supervivencia inmediata. En ese instante crítico, los artilleros situados detrás del repte lograron orientar sus piezas con una precisión casi milagrosa y comenzaron a lanzar andanadas que cayeron a escasa distancia de las posiciones propias, creando un muro de fuego que detuvo el avance enemigo durante los segundos necesarios para reorganizar la defensa. El estruendo hizo temblar todo el sector, pero también devolvió la esperanza a los hombres exhaustos que, al ver la interrupción del ataque, recuperaron el ánimo suficiente para cerrar la brecha y sostener nuevamente la línea. A medida que el fragor del bombardeo se desvanecía y un silencio tenso se extendía sobre la colina, Edson comprendió que aquel breve respiro debía transformarse en un impulso decisivo. Ordenó reagrupar a los pelotones dispersos y formar una línea compacta alrededor del punto más alto, consciente de que la única manera de impedir un nuevo asalto era adelantarse a él. Los marines, cubiertos de polvo y sudor, avanzaron unos metros cuesta abajo utilizando la oscuridad para ocultar su movimiento. Al aproximarse a la vegetación densa, escucharon los murmullos y pasos de los japoneses
que se preparaban para reorganizar su ataque. Fue entonces cuando los estadounidenses abrieron fuego de manera súbita y precisa, sorprendiendo completamente a las fuerzas que se reagrupaban. La emboscada provocó una ruptura inmediata en la coordinación enemiga, y varios grupos japoneses se vieron obligados a retroceder sin posibilidad de mantener una formación coherente. Aprovechando la confusión, los marines continuaron presionando para recuperar terreno clave en la pendiente. Cada paso que lograban consolidar aumentaba la probabilidad de que la colina resistiera hasta el amanecer, momento en el que sabían que su situación cambiaría radicalmente. Cuando los primeros indicios de la aurora comenzaron a insinuarse tras la línea de árboles, Edson entendió que el desenlace estaba a minutos de decidirse. Los japoneses, conscientes de que la oscuridad se desvanecía y con ella su única ventaja táctica, lanzaron un último asalto que reunió a los supervivientes de varias compañías en un ataque desesperado. Avanzaron con determinación férrea, sabiendo que no habría otra oportunidad para tomar la colina 123. Pero esta vez los marines ya no estaban al borde del colapso. La artillería había sido reorientada durante la noche, y con la primera claridad del día, los observadores pudieron ajustar el fuego con una exactitud devastadora. Las explosiones comenzaron a abrir brechas en el avance enemigo, y los grupos que lograban acercarse a las líneas estadounidenses se encontraron con una resistencia sólida, formada por hombres que luchaban con la convicción de haber sobrevivido a lo peor. El empuje japonés quedó finalmente detenido, y poco después se transformó en una retirada desordenada hacia la jungla. Mientras los marines observaban cómo el enemigo desaparecía entre la espesura, comprendieron que habían resistido uno de los combates más intensos de toda la campaña, y que la balanza en Guadalcanal empezaba a inclinarse definitivamente a su favor. A medida que el sol ascendía sobre Guadalcanal y los últimos ecos de la batalla se perdían entre los árboles, los marines de Edson comprendieron que habían sido protagonistas de un punto de inflexión histórico. La colina 123, que durante 2 noches pareció destinada a caer bajo la presión de un enemigo numéricamente superior, permanecía firmemente en manos estadounidenses. Los médicos atendían a los heridos mientras los oficiales realizaban un recuento que revelaba la magnitud del sacrificio, pero también la dimensión de la victoria. Las patrullas enviadas hacia la jungla confirmaron que las fuerzas japonesas se retiraban en dirección al oeste, cargando a sus heridos como podían y abandonando parte del equipo para acelerar la marcha. Los marines reforzaron la línea alrededor de Henderson Field, sabiendo que aquel triunfo no solo había salvado la pista, sino que había desbaratado los planes japoneses en el sur del Pacífico. Entre los soldados surgió la convicción de que, pese a las futuras batallas, la iniciativa estratégica empezaba a cambiar. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha interesado esta historia, te invito a dejar tu like, comentar qué parte te sorprendió más y suscribirte para no perder futuras narraciones.